Buen día, profesor y compañeros en general. En esta mañana mi grupo nos ha tocado la oportunidad de exponer sobre el ciclo Brighton, también conocido como el ciclo Joule. Integrantes del grupo somos estudiantes de Ingeniería Eléctrica: Bobby Flores Ricardo, Sinche Carrasco Yair, Martín Taipen Johan, Guainate Romaní Joseph y Nación Aldair. Bueno, usos. Las dos principales áreas de aplicación de las turbinas de gas son la propulsión de aviones y la generación de energía eléctrica. Cuando se emplean en propulsión de aviones, la turbina de gas produce la potencia suficiente para accionar el compresor a un pequeño generador que alimenta el equipo auxiliar. Las gases de escape de alta velocidad son los responsables de producir el empuje necesario para accionar la aeronave. Las turbinas de gas se utilizan como centrales estacionarias que producen energía eléctrica. Estas se generan mediante centrales eléctricas de vapor. Las centrales eléctricas de turbina de gas son empleadas por la industria de generación eléctrica de emergencia y durante periodos picos gracias a su bajo costo y rápido tiempo de respuesta. Otro uso que tenemos para el ciclo Brighton es en las flotas navales del mundo occidental. Ya utilizan motores de turbina de gas para la propulsión y para la generación de energía eléctrica. Comparados con la turbina de vapor y los sistemas de propulsión, diésel, la turbina de gas ofrece mayor potencia para un tamaño y peso determinado, la alta confiabilidad, larga vida y operaciones más convenientes. Y también ahora el último uso que se le va a dar o que está en estudio es para un Volvo ESC, un híbrido electroturbina de gas. Bueno, en función. Primero, el aire entra por la admisión de la turbina. Después el compresor aumenta la presión del aire antes de que entre a la cámara de combustión. Para seguir, este aire comprimido se mezcla con el combustible y se enciende creando un gas caliente en expansión. Y concluyendo, finalmente este gas expansivo impulsa la turbina de potencia y genera energía mecánica. Bueno, algunos datos adicionales es que impulsan también generadores eléctricos con la energía mecánica, suministrando electricidad y calor, cogeneración para universidades, escuelas, empresas e industrias. Igualmente, accionan bombas que transportan líquidos para ciudades y finalmente impulsan compresores que suministran gas natural a viviendas, edificios e industrias en todo el mundo. Bueno, este uso se encuentra más en otros países, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo Brighton ideal. Este ciclo fue propuesto por George Brighton por los años 1870. Generalmente este ciclo es un sistema abierto, pero si se quiere realizar un análisis termodinámico, es favorable que los gases sean reutilizados, convirtiéndolo en un sistema cerrado. Vamos a comenzar hablando del sistema abierto. En este sistema el motor presenta dos secciones, una de baja temperatura y una de alta temperatura, en donde en la sección de baja temperatura se presentan dos etapas. La primera, que es la admisión, donde el aire entra al motor por la boca de la turbina. La segunda, que es la compresión, donde el aire es comprimido por un compresor que es movido por la turbina para luego ser llevado a la máquina de combustión. En la sección de alta temperatura también se presentan dos etapas. La primera, que es la combustión, donde el aire es calentado por la combustión del querosene. Este aire calentado pasa por la turbina moviéndolo para que en esta etapa el aire se expanda y se enfríe rápidamente, ya que la cámara de la turbina está abierta. Finalmente llega la etapa del escape. En esta etapa el aire ya enfriado sale, pero a una temperatura mayor al inicial. Ahora vamos a hablar sobre los procesos. Como podemos ver, hay dos diagramas, un diagrama PV, que es presión-volumen, y un diagrama TS, que es temperatura-entropía. Entre los puntos 1 y 2, donde el calor es cero y entra trabajo, se realiza una compresión adiabática.
entre los puntos 2 y 3, donde el trabajo es cero pero ingresa calor, se realiza una expansión isobárica, y entre los puntos 3 y 4, donde el calor es cero pero sale trabajo, se realiza una expansión adiabática. Continuando con el sistema cerrado, este sistema generalmente se da en una planta de energía nuclear, donde en vez de una cámara de combustión hay un intercambiador de calor, el cual inyecta energía al ciclo de otra fuente exterior. De la misma forma, hay otro intercambiador de calor que transfiere calor del ciclo para que el aire regrese a su estado inicial. También podemos observar un esquema de un motor de turbina a gas, en el cual todo se inicia en el compresor, donde el aire aumenta de presión. Después pasa al intercambiador de calor, donde se le añade calor para calentar el aire. Inmediatamente pasa a la turbina, donde se genera trabajo, que también es utilizado por el compresor. Y finalmente llega al segundo intercambiador de calor, donde se le quita calor al ciclo para que el aire vuelva a su estado inicial y se pueda repetir nuevamente el ciclo. Ahora en sus procesos podemos ver dos diagramas, un diagrama PV que es presión-volumen y un diagrama TS que es temperatura-entropía. Entre los puntos 1 y 2 se puede ver una compresión isentrópica donde el volumen disminuye ligeramente y la entropía es constante. Entre los puntos 2 y 3 se da una adición de calor a presión constante, y entre los puntos 3 y 4 se da una expansión isentrópica donde el volumen aumenta y la entropía también es constante, y entre los puntos 4 y 1 se da un rechazo de calor, en otras palabras un enfriamiento a una presión constante. Ciclo Brayton real. En el ciclo real los procesos no son isentrópicos. Esta es la gráfica que representa el ciclo Brayton real. En el ideal habíamos estudiado que teníamos dos adiabáticos o isoentrópicos y dos isobáricos a presión constante. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad se ve que no es así. ¿Por qué? Porque en lo real va a presentar desviaciones, ya sea por pérdidas de energía, caídas de presión o por la misma irreversibilidad de los dispositivos, tanto en el compresor como en la turbina. Analicemos ahora el rendimiento. Para analizar el rendimiento vamos a tener que despreciar estas caídas de presión que se dan en el proceso de 2 a 3 y de 4 a 1. ¿Por qué? Porque estas caídas de presión son pequeñas o son insignificantes. Rendimiento del compresor. Cabe resaltar que para calcular un rendimiento tiene que ser el más pequeño sobre el más grande. Rendimiento del compresor. Ahora analicemos el segundo gráfico. El rendimiento del compresor, proceso de 1 a 2, va a ser el trabajo ideal, que es la parte vertical sobre el trabajo real. ¿Por qué? Porque el trabajo que consume nuestro compresor en lo real va a ser más grande que en lo ideal. Por eso en lo real va en la parte de abajo. Para ello también vamos a calcular con las entalpías. Las diferencias de entalpía ideal sobre la diferencia de entalpía en lo real. Lo mismo va a pasar con las temperaturas. Ahora, rendimiento de la turbina, proceso de 3 a 4. En este caso, para hallar el rendimiento va a ser al revés que en el compresor. ¿Por qué? Porque el trabajo que genera nuestra turbina en el real va a ser más pequeño que en el ideal. Por eso ahora el trabajo real de la turbina va a ir en la parte superior y el trabajo isoentrópico o ideal va a ir en la parte inferior. Dicho esto, el rendimiento de la turbina quedaría el trabajo real de la turbina sobre el trabajo isoentrópico de la turbina. Lo mismo va a pasar para también calcular con las entalpías. Las entalpías reales sobre las entalpías ideales. Y de la misma forma calculamos con las temperaturas. Continuando con el ciclo Brayton. En este apartado analizaremos las desviaciones y pérdidas que se producen en el proceso real respecto al ideal. Para ello, hemos juntado ambos procesos en una sola gráfica, tanto de temperatura-entropía como de presión-volumen.
Para ser más específico, analizaremos el gráfico de temperatura-entropía, donde la línea verde, esta línea de color verde, es el proceso ideal y esta línea de color rojo, que está entrecortadas, es el proceso real. Vemos primero el comportamiento ideal. En el comportamiento ideal de color verde tenemos 4 procesos. De 1 a 2, compresión adiabática, donde actúa el compresor. Y de 3 a 4 tenemos una expansión adiabática, donde actúa la turbina. Ambos adiabáticos son procesos isoentrópicos. No generan entropía, quiere decir que están a entropía constante. Por eso no consideramos pérdidas por fricción. Lo que está dentro de este compresor y dentro de la turbina no interactúa con el exterior. Asumimos que existe un aislamiento perfecto. Por ello es que despreciamos todo tipo de pérdidas. Continuando con el comportamiento ideal. En los procesos de calentamiento de 2 a 3, de color verde, y enfriamiento de 4 a 1, asumimos que son a presión constante. ¿Qué quiere decir? Que rechazamos las caídas de presión. Comportamiento real. Ahora pasemos a explicar el comportamiento real. En los procesos 1, 2 de color rojo y 3, 4 también de color rojo, ya no son isoentrópicos como en el ideal. Se ha generado entropía y ahora son procesos irreversibles. La eficiencia real siempre va a ser menor a la eficiencia ideal por la irreversibilidad de los dispositivos. Quiere decir que existe pérdidas de energía, ya sea por disipación de calor en nuestros dispositivos, tanto en el compresor, en este compresor y en la turbina. Y esto es así. Veamos en el gráfico. El compresor real, que es de color rojo, consume más trabajo que el ideal, de color verde. Por eso es más grande. En la turbina real, de color rojo, genera menos trabajo, porque hay pérdidas de energía. Continuando. En el proceso de calentamiento, estamos en el color rojo. De 2 a 3. Cuando se agrega calor, el fluido atraviesa por diferentes tuberías. Y esas tuberías, al ser fabricado por algún material, va a generar fricción. Por eso, en la etapa de adición de calor, va a bajar la presión. Y eso se puede apreciar en la figura. Lo mismo va a pasar en la etapa de enfriamiento, de 4 a 1. Va a haber una caída de presión. Aunque para la resolución de ejercicios no vamos a considerar estas caídas de presión. Ajustes del ciclo Brayton para una mayor eficiencia. Tenemos 3 ajustes que ayudan a aumentar la eficiencia, de los cuales 2 de ellos consisten en introducir compresores en el proceso 1 y 2 y turbinas en el proceso 3-4, con el objetivo de aumentar el área que se genera en los procesos. Y como bien se sabe, el área que se encuentra entre los procesos es el trabajo realizado. Entonces, si aumentamos el área, aumentamos el trabajo. Por ende, en la fórmula de eficiencia, si aumentamos el trabajo, aumenta la eficiencia. Pero como todo no siempre es como se pinta, no conviene colocar varios compresores o turbinas. Lo más óptimo es colocar 2 de estos para una mejor eficiencia. El tercer ajuste consiste en colocar un regenerador a la salida de la turbina. Y se preguntarán por qué. Y es que debido a que en la turbina se expulsa calor, el regenerador absorbería ese calor y lo inyectaría antes de la cámara de combustión, con el objetivo de disminuir el calor que se debe de inyectar en el quemador. Con lo cual, en la fórmula de eficiencia, si dividimos un trabajo entre un QH menor, la eficiencia aumentaría. Por último, les hablaré sobre los ajustes que se hacen en las centrales térmicas. Como ya sabemos, en un ciclo Brayton existe la presencia de un compresor, una cámara de combustión y una turbina a gas. Esta última conectada con su eje a un generador eléctrico. Y como lo mencioné anteriormente,
A la salida de la turbina se expulsa calor. Ese calor será dirigido hacia un condensador, en donde se generará vapor y ese vapor hará funcionar la turbina a vapor, haciendo girar sus aspas. Igualmente que el caso anterior, esta turbina estará conectada con su eje a un generador eléctrico. Y al igual que el caso anterior, a la salida de esta turbina también se expulsa calor. Y ahora este calor será igualmente dirigido hacia un condensador y de ahí será liberado hacia el exterior. Bueno, gracias por su atención y esto sería todo de parte de mi grupo que habló sobre el ciclo Brayton. Muchas gracias.